Y el otro tema que tenía interés de señalar, porque también si trae aparejado colocar algún tema que puede provocar rispidez. Yo sé que ustedes los tienen muy trabajados estos temas. Es colocar el tema del poder y de las relaciones de poder en el seno de la familia. Cuando uno habla del poder, parecería que está hablando de otros ámbitos y que en la familia no se dan estas cosas. Y que la familia está articulada solo por el afecto y que el poder no tiene nada que ver y que tampoco cruza el afecto. Y desde mi humilde punto de vista esos son grandes disparates que ocultan realidades, ocultan relaciones de poder a su vez atravesadas por las relaciones de género, conceptos de género y las relaciones generacionales, obviamente que estas concebidas como construcciones, ¿no?, socioculturales. Y por algo que nosotros desde ANEP, la administración pasada algo se estuvo trabajando porque no inventamos la pólvora, pero esta administración continuó trabajando con esos estereotipos de lo masculino y de lo femenino, también construcciones socioculturales, y algo que en particular permite vincular los trabajos que se hacen desde el ámbito de la División de Derechos Humanos y particularmente de violencia doméstica con otros programas centrales de la ANEP. Me estoy refiriendo al no lugar de los niños, niñas y adolescentes. ¿En qué se vincula esto? ¿Y cómo lo vemos? Y lo vemos en los centros educativos también, lo vemos a nivel familiar, y ni que hablar, lo vemos en los medios de prensa. Tiro esto porque también ahora que estamos con la moda de que nos dimos cuenta que en los medios de prensa pasan cosas, me parece bueno tomarlo como una reflexión. El tema del no lugar de los niños, niñas y adolescentes, que pasa totalmente por alto lo que consagra la Convención, ¿no?, el interés superior del niño, el derecho del niño a ser oído, etcétera, etcétera, no es cultivado, pero nosotros ANEP, tenemos herramientas válidas a nivel de los centros educativos para trabajar en este sentido. Y son las herramientas que da la propia Ley de Educación, la 18437, en el sentido de cómo se conceptualiza la participación como principio educador y cómo se establece la obligatoriedad de la instalación de consejos de participación donde articulen e interactúen el mundo adulto, interno y externo, y los niños, niñas y adolescentes, con una serie de competencias. Como ustedes sabrán, somos parte de ese maravilloso mundo activo de todos los días que sostiene la educación de este país, que nos da en el Canal 4. Esto ha sido fuertemente resistido, esta iniciativa. Fuertemente resistido ya no de afuera, en las esferas, distintas corrientes de opinión pública, sino por nuestro propio mundo adulto de ANEP. Hay importantes sectores que se resisten. Ya no solo se resisten a interactuar con los otros adultos, a la relación adulto-adulto, adulto-docente, o dentro de la propia institución, con el personal que no es docente dentro de la institución, ¿no?
se resisten a actuar los adultos de la institución con los referentes familiares. ¿Qué tienen que ver acá? ¿Qué van a opinar? Y por supuesto, ¿qué sabe este gurí? Y además no es como en mi época. Entonces, yo creo que el poder trabajar coordinadamente, que no quiere decir en forma clonada, no, coordinadamente, proyectos y programas como el de enfrentar a la violencia doméstica y el de la convivencia saludable, en definitiva tienen un punto en común. Yo lo digo acá y parece muy grandilocuente, pero realmente estoy convencida que no solamente la validez del objetivo, sino que es posible ir avanzando. Y es trabajar enfrentando el binomio dominación-sumisión. Y en procura de objetivos mucho más grandes, ¿no? En términos sociales, en qué tipo de sociedad queremos, todos, y cómo podemos ir dando pequeños pasos para avanzar a esto. Ustedes ya saben, yo no voy a abundar, porque bueno, conocen bien las características de las familias donde se da la violencia doméstica, pero sí el tercer elemento que quería resaltar es algunas características, algunos signos de mirado desde el punto de vista afectivo, estos contextos familiares, y cómo eso necesariamente nos remite a nuestra propia formación, que carecemos en nuestra formación de herramientas, salvo estos espacios en que nos damos la oportunidad para verlos, pero en la formación de grado, y habrá que ver en las formaciones de grado, ahora que estamos revisando cómo podemos influir para ello, y carecemos hasta ahora de significativos aportes en este sentido. Me estoy refiriendo a que estos contextos de familias donde está implantada la violencia doméstica son contextos impregnados por el miedo, por la culpa, por la angustia, por la vergüenza, por este tema también de la invisibilidad necesaria, imprescindible, de la ajenidad con respecto a esto. Y me parece que, hay trabajos bien interesantes como los que hacen ustedes, pero que tendríamos que avanzar mucho más para que nuestro personal, nuestros compañeros, maestras, profesores, educadores, y yo siempre resalto el papel que tiene el personal que no es docente, que es muy significativo a nivel de los centros de estudio y que hay que trabajarlo de manera distinta por los aportes que traen, por el tipo de vínculo que pueden establecer con los chiquilines. Muchas veces llegan con mayor facilidad, establecen esos puentes con mayor facilidad que lo que podemos hacer nosotros, y porque nosotros podemos aprender también mucho de ellos. Entonces, desearles lo mejor para la jornada,
Y lo único que sí les quiero repetir a seguir trabajando con estas temáticas y a decirles, porque bueno, uno tiene poca oportunidad de decirles cara a cara lo que uno siente. Miren, les reitero, yo sé que estas cosas no salen por los canales ni por las radios, pero sepan que nosotros valoramos muchísimo el trabajo que hacen ustedes todos los días, porque además no hay sistema educativo que exista sin ustedes. Podemos tener la arquitectura institucional que sea, la que venga, incluso podemos tener más presupuesto, ojalá que lo voten, pero la verdad que sin el trabajo que ustedes hacen todos los días, dedicadas y dedicados, comprometiéndose con los gurises y con las comunidades, es absolutamente imposible avanzar en nada. Entonces, gracias, gente. Bueno, gracias, Nora. María Elena. ¿Querés que le diga Alicia? No, no me lo toma grande. La otra. Una es. Bueno, buenos días a todas y a todos. Para mí realmente como coordinadora del CIPIAB en realidad es muy importante reconocer y estar acá hoy, porque me parece que la implementación del sistema y el funcionamiento de los protocolos y de las rutas que nos vamos dando, ustedes son parte importante y son como la carne de todo eso. Para nosotros fue bien importante el trabajo que hizo la Comisión de Derechos Humanos de Codicen al plantearse desde hace más de 1 año y medio, 2, ya no me acuerdo, porque fue un proceso largo, lo cual es bueno que sea un proceso largo, exacto, la conformación de un protocolo para enseñanza media, porque en realidad yo que coordino el CIPIAB, un poco para hacer historia, en realidad el CIPIAB es un acuerdo interinstitucional, que ahora le voy a explicar, pero surge y nace a partir de la iniciativa en el 2005-2006 de la ANEP para hacer un mapa de ruta de enseñanza primaria. Cuando en realidad se empezaron a convocar a todos los actores, o nos convocamos todos los actores que en alguna medida tenemos que ver cuando se detecta una situación de violencia, maltrato o abuso hacia niños, niñas y adolescentes, y nos vimos todos sentados en la mesa, dijimos, bueno, nosotros acá tenemos que empezar a trabajar en conjunto, coordinar, ver qué es lo que tenemos que hacer cada uno en este tránsito que es desde la detección hasta el tratamiento de los niños, niñas y adolescentes. Nosotros veníamos trabajando de forma dispersa, muchas veces, como se dice en territorio, pisándonos, trabajando con las mismas familias, trabajando, entraba y salía un equipo y otro. Bueno, si bien desde el 2007 tenemos este acuerdo, somos totalmente conscientes, y empiezo a hablar de lo que nos falta, en realidad de que esto es una construcción, que es una construcción que se hace cotidianamente, no es una construcción simple, no es una construcción sencilla. En realidad, ni hablar desde los organismos del Estado, que siempre tienen compartimentos estancos, donde también en estos compartimentos y en estas instituciones se juega el poder, no solo en la familia, porque nosotros vivimos en una sociedad donde se juega el poder, y también habla de una concepción que nosotros debemos, por lo menos desde los que en el comité de gestión del CIPIAB tenemos, de que la violencia no es un tema aislado de familias disfuncionales, que la violencia es un tema estructural de esta sociedad, que es un tema de poder, que se da en la familia, que se da en la sociedad, que se da en realidad de los más débiles hacia los más fuertes, y en el caso nuestro en particular de la violencia intergeneracional, que tiene mucho que ver y que muchas veces se separa de lo que es la violencia doméstica. Nosotros decimos que la violencia intergeneracional es violencia doméstica y que si bien a veces en las familias los niños o los adolescentes no son los directamente afectados con el golpe, si viven situaciones de violencia doméstica son afectados. O sea, entonces, digo, para no separar. En realidad,
aparte de este preámbulo, ahora sí voy como a cosas como más concretas porque creo que sirve para la instrumentalización de ustedes, de su protocolo y de cómo funcionar en cada uno de los centros educativos donde ustedes están y a veces donde detectan situaciones y bueno, cuáles son las respuestas que podemos ir dando o qué debemos hacer ante estas situaciones no sé, supongo que hay gente de todas partes del país o solamente del área, porque tenemos distintas realidades obviamente de acuerdo a los departamentos. Entonces, como decía, esto es un acuerdo interinstitucional que se firma en el 2007, donde lo coordina INAU, donde participa el Ministerio de Desarrollo Social como cosa fundamental por el programa Infamilia, pero en realidad con todo el Ministerio de Desarrollo Social. En el momento que se firma el acuerdo era el Ministerio de Salud Pública, hoy es ACE Salud Pública y por suerte lo ratificamos y se ratifica en esta nueva administración de gobierno en el 2010, el Ministerio del Interior y la ANEP. Tiene el apoyo obviamente de UNICEF y PNUD, ¿no? Entonces, los objetivos era consolidar un sistema nacional de atención mediante un abordaje interinstitucional que responda a la problemática de la violencia contra la niñez y la adolescencia. Fortalecer el sistema de promoción y protección y garantías de derechos de los niños, niñas y adolescentes, avanzando en la materialización de acuerdos estratégicos que involucren a los organismos del Estado y la sociedad civil que ya venía trabajando desde hace mucho tiempo, tanto sea en convenios con el Estado o redes locales que venían trabajando, sobre todo en el interior del país, que no pertenecían, digamos, a organismos ni que tenían financiamiento, pero que sí el tema de la violencia les había movido a organizarse en los territorios. A mí otra de las cosas que me interesa, porque también para poder pensar el fenómeno, bueno, ¿a qué nos estamos enfrentando? Nosotros en el 2008 y ahora queremos, más allá de que hemos tenido, estamos atrasados en eso porque estamos trabajando con el INE, ¿cuál es la prevalencia en realidad de las situaciones de violencia? Porque el Uruguay, si bien es un país avanzado dentro de, o por lo menos nosotros creemos, dentro del continente o en el sur, es uno de los pocos países que no tenía encuestas de prevalencia. Chile tiene encuestas de prevalencia de violencia, Argentina tiene encuestas. Bueno, nosotros por primera vez hicimos, y solo lo pudimos hacer, un tema de recursos también en el área metropolitana, en el 2008, un estudio de prevalencia, donde se entrevistaron a 1.100 familias, y donde se les daba, es muy larga la encuesta, pero bueno, el término general es que el 83% de los adultos entrevistados reporta alguna forma de violencia psicológica o física a los niños entre 2 y 18 años de su hogar. Y más de la mitad de los entrevistados, el 59%, manifiesta haber utilizado alguna forma de castigo físico contra su niño de referencia. Y si nosotros vemos el castigo, en realidad, y el maltrato severo, es de un 7%, que se reconoce. Nosotros cuando se hizo la encuesta, en realidad se pensó que la gente iba a subdeclarar, pero hay una cosa tan naturalizada que cuando se le daba, la gente decía efectivamente qué era lo que hacía. O sea, con eso nos enfrentamos y ustedes se enfrentan todos los días, como todos los operadores de los que estamos en el territorio. No, esto es solamente, nosotros tenemos servicios de atención con organizaciones no gubernamentales que trabajan, y esto es un poco de datos y descripción de las franjas etarias. Y lo traje porque me interesaba, porque ustedes trabajan con la adolescencia. Y nosotros, como sistema, tenemos una mayor captación que posiblemente tenga que ver con el nivel de institucionalidad de enseñanza primaria o de la franja etaria de primaria. Si ustedes ven, en realidad, con respecto al tema del maltrato en la niñez, nosotros tenemos casi porcentajes iguales de niños y sexo masculino femenino. Tenemos de 0 a 5 años, donde también tenemos deficiencias, un 8%. El grueso es de 6 a 12 años. Estoy hablando, esto es un reporte de lo captado, que no quiere decir que de lo captado por unidades de INAU o convenios de INAU, de lo trabajado, que no quiere decir que sea el universo general del maltrato, que es mucho mayor. Es lo que nosotros logramos captar y al que nosotros le podamos dar una respuesta, por así decirlo. Y tenemos que en la adolescencia nosotros tenemos entre 13 y 17 años un 35% y 18 años y más, porque nosotros, a pesar de ser INAU, obviamente que trabajamos con mayores de 18 años, tenemos un 5%. Pero nosotros en la franja etaria de la adolescencia tenemos un déficit de captación.
Eso tiene que ver con los dispositivos y tiene que ver con la institucionalidad. Por eso el protocolo de enseñanza media para nosotros es bien importante, porque también el otro día escuchaba, creo que era Fabiana, en un estudio que se hizo con aldeas infantiles, donde cuando tú le preguntas a la gente, siempre ve como más frágil en alguna medida a la niñez más chica, y a los adolescentes en la medida de su comportamiento, no voy a hablar porque sé que lo van a ver durante todo este tiempo, como son más contestatarios, los ven en realidad como menos vulnerables, cuando nosotros entendemos que la etapa de la adolescencia es una etapa de extrema vulnerabilidad. También en la construcción que decía Nora, de los medios de comunicación, la adolescencia hoy, en este momento, en este país, tiene una estigmatización muy grande. Entonces está muy difícil poder ver cómo los adolescentes son víctimas muchas veces de su familia y de la sociedad, y cómo siempre quedan en el papel de victimarios, y cómo nosotros eso lo tenemos que revertir. Porque cuando nosotros estudiamos, y por lo menos los que trabajamos en INAU, que muchas veces trabajamos con los gurises victimarios, empezamos a estudiar sus historias, también tenemos que no justifica otras cosas, que ese es otro tema, nosotros no estamos justificando, pero sí decimos, bueno, si nosotros hubiéramos prevenido, si nosotros hubiéramos trabajado a tiempo, hay historias de violencia muy severas en esas familias donde los niños, en alguna medida los adolescentes, se educaron en situaciones de conflicto, resuelven en realidad sus formas de resolver conflictos muchas veces, si bien no es automático, es por medio de la violencia. O sea que son temas que a nosotros nos preocupan mucho, nosotros queremos tener mayor nivel de captación y mayor nivel de respuesta, y sabemos que en la franja etaria de la adolescencia, por eso es tan importante el tema de tener un protocolo, se nos hace fundamental, y que ustedes puedan captar esas situaciones, o cuando hay una situación, y eso también lo van a ver, supongo, por lo que vi en lo que es el programa y la temática del curso, si hay algún chiquilín que está disfuncionando, bueno, poder ver un poquito más allá de qué es lo que está pasando. Estos son comparativos por departamento y los tiempos de atención. Una de las cosas que a nosotros también, por ejemplo, en la sala pediátrica del Pereira Rosell, nosotros queremos y vimos cómo desde el 2008 al 2011 hubo en realidad una mayor captación en el área hospitalaria, que no quiere decir que sea en el sector salud, porque gracias a estar en los territorios, creo que nosotros, lo mismo que nos pasa con la línea azul, nosotros en realidad preferimos tener la atención a nivel del territorio y no desde la centralidad, entre otras cosas porque cuando uno ya llega a una internación hospitalaria, quiere decir que la vulneración de derechos fue mucho mayor. Cuando uno llega a una denuncia es porque no pudo detectar antes. Entonces está bueno como poder tener esas cifras. Esto lo voy pasando. Y otra de las cosas que también interesa, por lo menos que lo conozcan, porque también es parte como de difundir, que nosotros, por ejemplo, en realidad del INAU, obviamente que siempre se habla, y Nora, que fue presidenta de INAU, mucho de las internaciones en INAU, justamente de los adolescentes en infracción a la ley penal. Nosotros, en realidad, en los hogares de tiempo completo de INAU, tenemos que un 55% de las internaciones de protección o amparo, como se decía antes, derivadas por juzgado, son por situaciones de violencia. El otro 45% también tiene situaciones de violencia, pero nosotros estamos captando el sistema por la causal de ingreso, que no quiere decir que nosotros con el otro 45%, cuando empecemos a trabajar la estrategia con la familia, no veamos que en esas situaciones hay violencia, pero es altísimo el porcentaje. Nosotros en realidad tenemos niños que pasan a internación por situaciones de violencia. Nosotros bueno, también, exactamente. No, y no estamos dando cuenta de que nosotros también tenemos, como INAU, 5 refugios de un promedio entre 40 y otro que tiene 20, de situaciones de violencia doméstica que tienen que pasar a vivir en refugios, que ese es otro gran tema y que es una política que es compleja, la política del refugio como solución en realidad para el tema de violencia, por lo menos desde mi punto de vista. Tendríamos que tener soluciones mucho más integrales con respecto a la vida de la gente que debe abandonar su casa por situaciones de violencia. Primero nos debemos preguntar si la justicia actuó bien como para que esa mujer tenga que abandonar ella la casa y no el maltratador, y los niños. Y a su vez, si el Estado en realidad tiene que proveer un refugio porque no tiene por ahora otras soluciones, y se está trabajando, sí, en soluciones habitacionales, pero no es sencillo. Entonces, eso nos trae que tenemos casi más de 150 familias viviendo en refugios. No, porque son realidades que se conocen poco. Nosotros también nos planteamos, a partir de la creación del sistema, por una necesidad y por una concepción también, como venía hablando, de lo que es el tema de la violencia, y la idea de poder
plantearnos como otra forma de abordaje, como en 3 niveles, un nivel individual obviamente, un nivel familiar y un nivel comunitario. A nosotros nos interesa mucho que después de que se haga el tránsito de trabajo, una familia, digamos, de repente en los momentos de crisis, en realidad donde se interviene, se cesa los niveles de violencia a la familia, poder que esos niños o esos adolescentes queden insertos en algún espacio de la comunidad. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la violencia puede volver en realidad y nosotros necesitamos tener un lugar donde esos gurises o esas niñas y niños sean mirados y volver, si es necesario, a intervenir sobre esa familia. Nosotros nos planteamos la construcción e implementación del CIPIA apuesta a la articulación de los servicios a la interna de cada sector e intersectorialmente. Nosotros no por casualidad decimos a la interna de cada sector, porque nosotros trabajamos en organismos complejos, enormes, que no siempre interactúan internamente de la mejor manera, ni siquiera se coordinan internamente. Entonces es un gran desafío, primero, la coordinación interna. A veces hay hasta distintas prácticas y distintas formas a veces de ver un problema. Entonces la unicidad también es poder apuntar, por lo menos, que el mismo organismo tenga como una lógica. Nosotros hemos planteado, por ejemplo, cosas que parecen mínimas, no son mínimas, que es tomar como para pensar el tema de la violencia por ahora, las definiciones que tiene la ley de violencia doméstica, porque para nosotros es lo que nos unifica. Podemos entrar a mejorar y puede haber, si nos ponemos a pensar cómo se hizo la ley y si necesitamos otras definiciones, pero por lo menos es lo que tenemos para poder saber de qué estamos hablando cada uno, porque si no a veces hablamos de cosas diferentes. Intersectorialmente y generando un circuito de atención que cubra distintas fases: prevención, atención, detección, diagnóstico y tratamiento. Y esto requiere, y esto es importante porque también los compete a ustedes, servicios diferenciales. Nosotros no pensamos que todos tenemos que hacer todo. Gubernamentales y no gubernamentales, según las distintas necesidades del abordaje, con especificidades y responsabilidades diferentes de cada institución involucrada en la protección de niños, niñas y adolescentes, pero en el marco de un abordaje conjuntos. Nosotros, por ejemplo, no vamos a pedir que la enseñanza sea la que haga el abordaje, pero sí la enseñanza es muchas veces la que hace la detección, la que coordina y en alguna medida también la que ayuda a pensar la estrategia. Y esa cosa del seguimiento de ver todos los días, porque los que muchas veces operamos en territorio, para nosotros es muy sintomático, que es lo que cotidianamente va demostrando con sus conductas el joven, la joven o los niños. Entonces ahí podemos ver avances o retrocesos y es importante que el docente, que el coordinador, que el funcionario pueda detectarlo, porque eso ayuda al equipo que está tratando.